Chicos, muy buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Espero que estén súper. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los sustantivos, los adjetivos y los artículos. ¿Listo? Sustantivos, adjetivos y artículos. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con los sustantivos. Cuando nosotros estamos hablando de los sustantivos, estamos hablando de aquellas palabras que le dan nombre a las personas, a los animales, a las plantas, a los lugares, a ciertos objetos, ¿vale? Entonces, los sustantivos, eh, digamos acá entonces, se llaman sustantivos. Entonces, se llaman sustantivos al nombre que le damos a una persona o un animal, plantas, lugar y objetos. ¿Listo? Pero esos sustantivos se pueden dividir en dos: sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Listo? Los propios son aquellos que se le da el nombre, digamos, a las personas. Digamos, Mario Camargo es un sustantivo propio. Colombia es un sustantivo propio. Chía es un sustantivo propio, ¿verdad? Y una característica de los sustantivos propios es que todos inician con mayúscula, con letra mayúscula, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, amigos, los sustantivos propios, ¿verdad? Los sustantivos propios son aquellos que le dan nombre a las personas. Como ya les había dicho el ejemplo, Mario es un sustantivo propio. Daniel, Ricardo es un sustantivo propio. ¿Por qué propio? Porque usted identifica a una persona con ese nombre, ¿verdad? Digamos, Colombia. Usted identifica a un país como Colombia. Y si usted le dicen, por ejemplo, el país Colombia, ya ustedes saben de qué país están hablando, o México, o Ecuador, o Perú, ¿verdad? Y si hablamos, digamos, de un lugar específico, Chía, Chía es un lugar específico, por eso es un sustantivo propio, ¿vale? Entonces, los sustantivos propios es se le identifica a un animal o a una persona que él solo él lo tiene, ¿verdad? Entonces, chicos, como les venía diciendo, entonces los sustantivos propios son los nombres de las que se le dan a las personas, a los mares, a los ríos, a las montañas, a ciertos lugares. Vamos a colocarle un sustantivo propio, por ejemplo, a estas imágenes. Vamos a colocarle un sustantivo propio el que ustedes quieran, ¿listo? Entonces podemos pegarlo, podemos colocarlo. Entonces, un sustantivo propio para él podría ser el nombre de un hombre, ¿verdad? Como Mario, Andrés, Ricardo. De este lugar o de este país, Colombia. Y de este volcán, Nevado del Ruiz, por ejemplo. Nevado del Ruiz. Bueno, es un nevado. El volcán Galeras, ¿verdad? Entre otros, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, miren. Le colocamos entonces un sustantivo propio a esta persona, Mario. Al país, Colombia. Y al volcán, Galeras. Como pueden observar, los sustantivos comunes inician siempre con mayúscula, ¿verdad? Con mayúscula. Y nosotros siempre colocamos la mayúscula con un color rojo, ¿vale? Entonces, otro tipo de sustantivos son los sustantivos comunes. Cuando nosotros estamos hablando de sustantivos comunes, hablamos de eh, son los nombres de objetos o animales y se escriben con letras minúsculas, ¿verdad? Se escriben con letras minúsculas. Entonces, los sustantivos comunes, como ya les había dicho, son nombres de objetos, de animales y se escriben con minúscula, ¿verdad? Vamos a colocar un ejemplo. Aquí tenemos este animal. ¿Qué sustantivo común tendrá ese animal? Mariposa, ¿verdad? Ese es el nombre de ese animal, mariposa. De este objeto, anillo. Y de este otro animal, cocodrilo. ¿Listo? Entonces, los comunes le da el nombre a los objetos, animales y cosas
¿Qué diferencia hay entre propio y común? Que el propio se identifica específicamente y el común puede ser cualquiera. Si yo hablo de mariposa, pueden ser cualquier mariposa, con tantos tipos de mariposa que hay, puede ser cualquiera. Anillo igual, y el cocodrilo puede ser cualquiera también. Pero si yo digo Mario, ya estoy hablando específicamente de él. Si hablo de Colombia, hablo de ese país específico. Si hablo de galeras, hablo de ese volcán. ¿Verdad? Ok. Entonces, podemos observarlo bien. Lo observamos mejor. Aquí lo tenemos, la mariposa, el anillo y el cocodrilo. Sustantivos comunes. Ok, chicos, entonces, los sustantivos comunes, como se pueden dar cuenta, entonces mariposa, anillo y cocodrilo. Estos son uno de los ejemplos. Y como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Los sustantivos comunes inician con minúscula, a diferencia de los propios que inician con mayúscula. Pero además, los sustantivos se pueden identificar según su género. Puede ser masculino o femenino. O su número, ¿verdad? Que puede ser plural o singular. Plural varios, singular uno. Entonces, masculino, un ejemplo de masculino, mesero, pintor, actor, bailarín. Y de femenino puede ser mesera, pintora, actriz, bailarina. En el número del sustantivo, que puede ser plural o singular, ¿verdad? Un ejemplo de plural, jaulas. Y de singular, jaula. Jaulas, jaulas. ¿Listo? Muy bien. Entonces pasemos ahora a adjetivo. Entonces, como les venía diciendo, chicos, cuando hablamos nosotros de los adjetivos, estamos hablando de las características o cualidades que se le dan al sustantivo, ¿verdad? Son palabras que se usan para decir cómo son las personas, los animales, los lugares o las cosas, ¿verdad? En este caso, pues, los sustantivos. Por ejemplo, vamos a colocarle un adjetivo a este objeto. ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué observan ahí? Son flores, ¿verdad? Entonces, son azules, son muy bonitas, de pronto son grandes, ¿verdad? A esta niña, ¿qué adjetivo le podemos colocar a ella? Que es muy bonita, que es hermosa, lo más probable es que huela rico, ¿verdad? Y a ese animal, ¿qué adjetivo? Que es tierno, que es muy bonito, eh, que es rayado, que es gris, que tiene una cara, digamos, de pronto triste, alegre, ¿verdad? Esos son los adjetivos. Nos brinda las cualidades o nos dice las cualidades o las características del sustantivo. En este caso, ¿cuál sería el sustantivo aquí? Flores, ¿verdad? Plurales. Una niña, ¿verdad? Femenino. Y un gato, sustantivo común. ¿Listo? ¿Y qué cualidades se le podría colocar a cada uno de ellos, digamos? Ramo de flores hermosas. Niña bonita. Gato tierno. Eso vendría siendo sustantivo y su adjetivo o su cualidad. ¿Ok? Pero esos sustantivos se pueden dividir en dos partes. Pueden ser calificativo, ¿verdad? Aquí tenemos el calificativo, ustedes lo tienen allá. Cuando nosotros estamos hablando de calificativo, ¿verdad? Estamos hablando de que a la hora de calificativo, son aquellas palabras que determinan o califican a los sustantivos a lo que se refieren o concuerdan con estos, ¿verdad? En pocas palabras, si hablamos de los adjetivos calificativos, eh, se usan para, digamos, para decir cómo son las personas, los animales y las cosas. Las califican. Bonito, feo, hermoso, alto, pequeño. Los califica, ¿verdad? Esos son los adjetivos calificativos. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a colocarles unos adjetivos
¿verdad? Vamos a colocarle, digamos, a esta flor, perfumadas, por ejemplo. Perfumadas, ¿verdad? Puede ser grande, es otro adjetivo, ¿verdad? Bonitas, bonitas, ¿ok? Estos son unos adjetivos para esas flores. A la niña le podremos colocar, digamos, cariñosa, cariñosa, amable, amable, ¿verdad? Entre otras más. Al gatico lo podríamos colocar salvaje, por ejemplo. Salvaje, salvaje. eh, Maullador, maullador, ¿verdad? Entre otros. Travieso, hasta pulgoso, flaco, dormilón. A la niña podría ser triste, alegre. Al ramo de flores pueden ser amarillas, rojas, frescas. ¿Listo? Y además también tenemos los adjetivos determinantes. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de adjetivos determinantes, al hablar de los adjetivos, como ya les había dicho, determinantes, estamos hablando de aquellos que pueden ser demostrativos o pueden ser posesivos, ¿verdad? Entonces, en los demostrativos, vamos a colocarlos aquí, demostrativos, ellos expresan la distancia. Demostrativos, ellos expresan la distancia. Vamos a ampliar un poquito a ver si se puede ampliar. Ok. Demostrativos. Ellos, ya les dije, expresan la distancia que hay entre la persona que habla y los seres o los objetos a los que se refiere, ¿verdad? En cambio, el posesivo nos habla sobre, sirve para indicar a quién o a quiénes pertenece una persona, un animal o una cosa, ¿ok? Entonces, chicos, cuando hablamos de los adjetivos determinativos, hablamos de los demostrativos y los posesivos. Al hablar de los demostrativos, ellos expresan la distancia que hay entre la persona que habla y los seres y los objetos a los que se refiere. Por ejemplo, si yo hablo, digamos, este tigre, este tigre nos habla sobre cercanía, ¿verdad? Y es masculino, ¿verdad? Y es en singular. Pero también puede ser en plural, podría ser estos tigres, ¿verdad? En el posesivo que nos habla que sirven para indicar a quién o a quiénes pertenece una persona, un animal o una cosa. En este ejemplo, aquí nos habla es, nos indica a quién le pertenece. Por ejemplo, este lápiz es mío, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de posesivo, estamos hablando de adjetivos como mi, tú, su, nuestro, vuestro, mío, tuyo, suyo, ¿verdad? Esos son adjetivos posesivos, ¿ok? Un ejemplo de demostrativo pueden ser ese, este, aquel, estos, esa, esta, aquellos, estas, aquellas, entre otros. Y podemos hablar de posesivos cuando hablamos de mi, tú, su, nuestro, vuestro, mío, suyo, tuyo, que pueden ser tanto en singular como en plural, igual que el demostrativo. Puede ser en singular o en plural, o en femenino o en masculino. Posesivo también, masculino, femenino, singular y plural. Ahora pasemos al artículo. Listo, chicos, entonces cuando nosotros estamos hablando
del artículo, ¿verdad? Como ustedes saben, o se han dado cuenta, los sustantivos no suelen estar solos. A menudo aparecen acompañados de otras palabras que lo determinan, ¿verdad? Estas son conocidas como los artículos, como estamos dando cuenta aquí. Y ellos son palabras que están antes del sustantivo y que concuerdan con ese en el género, ¿verdad? Ya sea femenino o masculino, y en el número, ya sea singular o plural. Entonces, observemos el ejemplo este. La gata está saltando. Entonces, ¿cuál sería aquí el sustantivo? Primero identificamos el sustantivo. El sustantivo viene siendo este, ¿verdad? Gata. Este es el sustantivo, ¿verdad? Y acá en este caso, el artículo, ¿cuál es el que va antes del sustantivo? Este. ¿Verdad? Este es el artículo. ¿Listo? En el siguiente ejemplo, los carpinteros cortan la madera. ¿Cuál vendría siendo aquí el sustantivo? Carpinteros, ¿verdad? Y está en plural. Carpintero vendría siendo el sustantivo. ¿Y el artículo cuál es? El que lo acompaña. Entonces en este caso vendría siendo los. Este es el artículo. ¿Ok? Pero esos artículos pueden ser de dos tipos. Ya les muestro un momento de dos tipos. Tenemos, les muestro bien, para que se vea bien. Los definidos, ¿verdad? Existen dos clases de artículos que son los artículos definidos y los indefinidos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de los definidos, son aquellos artículos que acompañan a los sustantivos, que nombran a las personas, animales o cosas cuando estos ya son conocidos o están claramente definidos en el texto. Observemos este ejemplo. La arquitecta de la empresa diseña edificios. Entonces, ¿cuál sería aquí el artículo? Bueno, en este caso primero identificamos al sustantivo que viene siendo arquitecta, ¿verdad? Y aquí está claramente identificado cuál es el sustantivo. Arquitecta, ¿verdad? Entonces, este vendría siendo el artículo. ¿Ok? Ahora, en los indefinidos, tenemos acá indefinidos. Cuando hablamos sobre los indefinidos, estamos hablando de aquellos artículos que acompañan a los sustantivos cuando estos no es conocido o no están claramente definidos en el texto. Por ejemplo, ¿verdad? Un científico investiga en el laboratorio. El artículo en este ejemplo te indica que se está hablando de un científico, este científico, ¿verdad? Pero nos habla de un científico cualquiera, ¿verdad? A diferencia de este, y aquí ya está hablando de una arquitecta de la empresa. Acá habla de cualquier científico, de un científico. Entonces, aquí vendría estando, perdónenme, ese vendría siendo el sustantivo, ¿verdad? El científico, y aquí viene siendo el artículo. Y es indefinido, ¿por qué? Porque no se está hablando de cualquier científico, de un científico cualquiera, ¿verdad? Por eso es indefinido. En cambio, en el definido nos habla de una arquitecta de la empresa. La arquitecta de la empresa, ¿listo? Ese sí es definido. ¿Listo, chicos? Entonces espero que hayan comprendido bien. Vamos a trabajar muy bien. ¿Listo? Yo les dejo las evidencias en la plataforma y empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces nos vemos en la siguiente explicación. ¿Ok? Chao. Bye.